En este día feísimo, ¿no? En este invierno polar que estamos Oh, viviendo, le qué cosa pongo calor horrible. humano a la tarde. Entra el doctor Alberto Scavarelli. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida Cris? Realmente son días, bueno, son días de otoño, son días que viene un invierno y una vez recuerdo que en un país centroamericano donde los veranos y los inviernos solo se diferencian por la cantidad de lluvia, que me dijo algo que me dejó pensando muy lejos de aquí. Me dijo, ustedes no saben el privilegio que significa tener estaciones marcadas, ¿eh? Estaciones con climas totalmente diferenciados. Y de verdad que es así, porque cada etapa del año tiene una vivencia que a uno le va fraccionando, incluso por la temperatura en la que vive, en las condiciones de frío, de humedad, de calor, de sol, hasta de depresión por poca luz, en fin, una mezcolanza de los sentimientos que le hacen a la vida. Y esta persona que me lo dijo, que era una mujer muy inteligente, lo es, realmente me dejó pensando, porque realmente es así. No es lo mismo tener un clima marcado que vivir en una especie de media, donde no todo es igual tampoco, porque realmente no es lo mismo la época de lluvias, que no todo es disfrutable en el Caribe, para no hablar de las tormentas tropicales, pero me refiero que, bueno, son estas épocas que corresponde vivirlas y que también nos permiten la reconcentración. Bueno, sumado con la burbuja, es un tiempo nuevo, ¿no? Sin duda es un tiempo nuevo. Tiempo distinto. Distinto. Y yo creo que además eh, Ortega Gasset hablaba en la nueva y vieja política, del problema de la política cuando se pierde intimidad con la nación, ¿no? Ujú. Y yo creo que llevándolo al terreno de lo personal, el otoño sobre todo, es un tiempo que invita a la intimidad con uno mismo también, ¿verdad? Por supuesto que con los amigos, y es otro tipo de encuentro, ¿no? Porque ya no hay aire libre, hay libertad para que el aire fluya en la relación personal. Pero son tiempos especiales, son esos tiempos inimaginados, pero uno a veces tampoco puede dramatizar, porque cuando ve sociedades que las ve como ciudades maravillosas hace pocos años atrás, y hoy las ve devastadas en el mundo, deshechas, bombardeadas, en ruinas, con millones de migrantes, un mundo con 60 millones de personas refugiadas, inmigrantes por el mundo, pero no migrantes voluntarios. Estamos hablando de los que huyen a refugiarse a algún lado. Dicho sea de paso, en algún momento vamos a tener que hablar con esta nueva corriente que surge en Europa, que siempre ha sido receptiva a la migración, pero que parece haber dicho hasta aquí llegué, donde está ocupándose de pagar por derivar a los que vienen pidiendo refugio o asilo, derivándolos a otros países a donde les paga para que los reciban. En fin, es tema para otro día, Es pero terrible ese el tema. mundo está cambiando mucho, en fin, las cosas están cambiando mucho, ¿no? Las cosas están cambiando mucho. Yo lo leí igual que tú y me causó realmente mucha preocupación. Sí, sí, porque, es decir, hay países que ya no tienen capacidad de absorber migrantes, por una razón muy sencilla, digo, ¿no? Esto no es un juicio ético ni juego una opinión personal, estoy describiendo la realidad que ellos ven y que algunos me lo han comentado. La tasa de reproducción humana, que es una de las claves, es altísima para los que vienen emigrantes o los que vienen refugiados, y cada vez es más baja la tasa de reproducción humana de los anfitriones, los receptores, ¿verdad? Como son regímenes democráticos, cualquier proyección de desarrollo poblacional lleva a que en muy pocas décadas, muy pocas, el balance de ciudadanos de culturas que incluso se mantienen como culturas propias, porque no son, a ver, el migrante que va a vivir a Nueva York, digo, ¿verdad? Son culturas que mantienen su estructura muchas veces encapsulada, muy cerrada. Bueno, hay países que no tienen en su horizonte que en 20 años ser un Estado islámico, ¿no? Por ejemplo.
sea bueno, sea malo, eso es otra historia. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y bueno, que vengan, los salvamos de que no los maten donde están, damos dinero y vemos si los podemos colocar en algún país que precisan dinero y que los reciban y no tengan que correr el riesgo de que los maten, aunque en algunos casos los están devolviendo. Pero en fin, son esos temas, si habrá agenda, es imposible que tú y yo nos aburramos, capaz que aburrimos a la audiencia, ese es un peligro, pero lo que sí es cierto que la riqueza de lo que estamos viviendo, no por ser nuevas, porque no hay cosas nuevas, hay mecanismos nuevos para enfrentar temas viejos, porque le hacen esos temas a la propia esencia de la vida humana y de la condición humana, ¿no? Pero yo quería hacer algún comentario por la fecha que fue ayer, ¿no? Uh-huh. Yo esperé anoche hasta muy tarde, no había publicado nada todavía con respecto a la memoria de lo que ha sido el golpe de Estado. Y bueno, y tarde ya, muy tarde, escribí algunas líneas en Facebook, que es en los lugares donde uno escribe, o alguna cosa por un Twitter, no para publicar en ningún medio, por supuesto, como en otros casos hago. Y lo que nunca, pero me parece que, no porque me parece que esté bien lo que estoy diciendo, ni porque sea completamente todo mi pensamiento, sino porque me parece que no lo podría repetir más breve, quería dejarte, con tu autorización, un pequeño pantallazo de lo que me refería anoche. Y yo decía anoche que es un 27 de junio más. Es el del nunca más renovado año a año, esta ceremonia íntima que todos los uruguayos hacemos de que un 27 de junio nunca más. Que hay que decirlo fuerte y hay que decirlo claro, decía anoche. Uh-huh. Sin duda lo más importante, y aquí voy a abrir dos espacios que no veo usar habitualmente. ¿Qué ha hecho el mundo organizado, el mundo democrático, el que defiende las instituciones democráticas, para poner apoyos y factores de protección frente a los golpes de Estado, a las violaciones de los derechos humanos, etcétera? Entonces, aquí hago un paneo de lo que tiene que ver el mundo internacional respecto a estas cosas, más allá de algunos casos de mal uso, pero ese es otro tema. Me refiero a la intención institucionalizada por los organismos multilaterales y los tratados y las convenciones. Y por otro lado, la situación de los pueblos, de los que forman parte del fenómeno. Digo, sin duda que lo más importante construido contra los golpes de Estado y su barbarie implícita, porque en todo golpe de Estado y barbarie implícita, han sido la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos, el hecho de que el tiempo que transcurra no importa. Por eso todos los delitos tienen un tiempo en que después de cometidos, si no hay captura del delincuente, el delincuente queda excepcionado de la sanción penal y del reproche penal por el paso del tiempo. Los delitos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, por su esencia, no admiten limitación de tiempo ni de condición. Siempre serán delitos perseguibles, no importa el tiempo y el lugar. Una de esas medidas ha sido la imprescriptibilidad, que es el tema del tiempo y sus efectos en el derecho, de los delitos contra los derechos humanos y su persecución a quienes los cometan, no importa ni dónde ni cuándo se les capture. Por otra parte, decir claro que los golpistas, y esto quiero insistir en este punto, que siempre suman civiles o viceversa, porque hay civiles que juntan golpistas, a las armas del Estado usurpadas por los que violan la Constitución, no encuentren un lugar donde sean recibidos en el mundo democrático internacional, que no puedan asistir a las cumbres de presidentes. Son instrumentos poderosos desde el punto de vista de cerrar espacios para que quien dé un golpe de Estado y sienta que entra a un círculo de poder mundial, como ha sucedido hasta hace muy pocos años, muy pocas décadas, en el mundo, con golpes de Estado terribles, y como han sido todos, y algunos realmente indescriptibles.
cláusulas democráticas de los tratados internacionales que excluyen y sancionan a los gobiernos en manos de golpistas, forman un círculo que constriñe y ayuda a evitar esos desvaríos. Hasta que lo internacional, en una vista muy rápida, que también admite otras cosas, porque antes las ciudades eran sitiadas y se dejaba, esto no lo puse anoche, pero digo, antes uno veía que el castillo se sitiaba y se sitiaba la ciudad, y los que primero morían de hambre no eran los monarcas del castillo, era la pobre gente que andaba arrastrando su miseria entre los muros. Hoy pasa lo mismo, normalmente las sanciones económicas a los que le pega es a la población común, digo, ¿verdad? A la gente que se empieza a quedar sin medicamentos, sin alimentos. Por eso esas medidas de enclaustramiento y de sitio a los países por medidas políticas a mí me resultan hartamente peligrosos, porque en realidad lo que buscan es una reacción de la gente, porque se supone que no buscan la sensibilidad de los golpistas, violadores de derechos humanos. Y la reacción de la gente a fuerza de puño contra las armas del Estado es realmente prácticamente una utopía. Por lo tanto, aún los que crean que por ese camino van a abrir un espacio, están realmente equivocados. Y en algunos casos han servido como factores de fortalecimiento interno, para no empezar a dar detalles. Pero nada más importante, decía anoche, visto este aspecto internacional, que el repudio de un pueblo, su acción y su memoria. Porque la vergüenza también es imprescriptible. Así como el delito no prescribe y se puede perseguir siempre al delincuente, la vergüenza sobre quienes formaron parte de un modo u otro de eso también no prescribe con los años. La vergüenza también es imprescriptible. Es difícil transmitir el clima de deterioro progresivo que precede a la construcción de un golpe de Estado. Porque los golpes de Estado obviamente no son espontáneos, pero como en tantos sistemas de la vida, hay sismógrafos que pueden ir midiendo, diría yo, agrego yo, que pueden ir midiendo los primeros temblores de lo que vendrá. Por eso digo que es difícil transmitir el clima de deterioro progresivo que precede a la construcción de un golpe de Estado, porque también se construyen los golpes de Estado. La radicalización y la fuerza de la dolorosa convicción de un palacio legislativo rodeado de tanques de guerra es, para quienes lo vivimos, una imagen que solo puede tener parangón en las imágenes latinoamericanas de la caída de Allende, donde fue aún peor. Pero la idea es la misma. Rodeado de tanques de guerra, de esos que no ganarían nunca una guerra externa. Ninguno de los militares arriba de esos tanques de guerra, ni sus jefes, hubieran ganado una guerra contra nadie, pero que son invencibles contra el puño crispado de la protesta de los pueblos indefensos. La resistencia, la huelga, la protesta, y hasta ver con estupor a los que están a favor y aplauden desfiles de fuerza de represión, porque también los hay. Siempre habrá quien sobre una acera aplauda el desfile del golpista. Siempre siento que nos falta desmilitarizar el golpe. Sin duda Tabaré Vázquez, Mujica y en el terreno Fernández Huidobro lo tuvieron siempre claro. La generalización, decenas de años después, alimenta justamente lo que hay que erradicar, la radicalización de los que queremos que no estén radicalizados, ni se formen en esa cuna de radicalización. En aquellos días, y porque vi una marina con mayúsculas abroquelada en la Ciudad Vieja, y sus vetustos buques de guerra en la costa, dispuestas a un baño de sangre por las instituciones. Eso no fue una pose, fue una realidad que está documentada, hay videos, películas estupendas sobre esto. Zorrilla estaba dispuesto a dar combate. Si no se reconoce a un Zorrilla, el almirante de aquel entonces, y a tantos, aunque pocos, como él, que no pactaron con los golpistas, estamos siendo injustos. Y la injusticia es mala siempre
en cualquier circunstancia. Fue un golpe civil presionado por militares. Luego fue un golpe militar apoyado y sostenido técnicamente por civiles. ¿Cuántas vidas robadas? ¿Cuántos sueños perdidos o postergados? ¿Cuánto esfuerzo para salir? ¿Cuánto dolor e indignación por los que no están, porque les borraron su vida e hicieron carne viva de su piel por ser un obstáculo en sus designios? Muchos años, muchísimos. Somos un país tan especial, los uruguayos y el Uruguay, que hasta se construyó la figura de los golpes buenos. Hoy también las instituciones caen por otras vías en el mundo, porque también al hacer el mal se va perfeccionando. Claro que siempre y en todos los casos hay como mínimo represión feroz y pérdida total de garantía. Nunca más, sí, nunca más. Pero la inmunización, el nunca más, requiere ser reforzada de política y gobernabilidad democrática. Pero no olvidemos que pese a que mucho cambió, también vemos en el mundo los métodos de instalación de dictaduras que no solo usan fusiles de asalto, ni encapuchan y torturan, por lo menos al inicio. La libertad y la constitución democrática es una construcción permanente. La política, los partidos políticos, las organizaciones sociales, la conciencia cívica de la gente, las universidades, los líderes sociales de todo tipo, pero sobre todo los partidos políticos y el gobierno de turno, tienen la enorme responsabilidad de cuidar, con diálogo y disidencia reglada, la gobernabilidad imprescindible. De construir fraternidad, aun cuando parezca imposible. Me conformo con el intento sincero, porque el mundo es redondo, como dicen los italianos, porque nada es infinito, porque siempre llega el día de rendir cuentas, aunque más no sea, ante la propia conciencia que quizás que en algún instante pierde la capacidad de amaestramiento. Esto lo digo porque la Ferreira decía que él le temía mucho a la gente que vivía con su conciencia en paz. No lo dice con estas palabras, pero el concepto es que no hay nada más fácil de amaestrar que una conciencia. Es deber ineludible cerrar las grietas, esto que ahora está de moda. Esas que otros abren sabiendo y algunos profundizan sin saber, que en cada grieta crece tarde o temprano lo peor y se escurre en ellas inexorablemente la libertad, la paz, el humanismo de la vida y la fraternidad. La sombra de la grieta siempre cobija lo peor. Y quedan heridas que nos sanan. Cuánto bien haría saber dónde están los desaparecidos, aunque tan solo fuera eso. Porque el tiempo pasa inexorable e inexorablemente se lleva a quienes militaron el horror, los que saben, los que mataron, los que sepultaron, los que callan y mueren callando donde están los que no están. Y termino diciendo, como digo siempre, un año más renuevo mis votos por un Uruguay en paz y en solidaria y democrática libertad. Me permití leer esto porque creo que de algún modo resume un sentimiento que he venido construyendo a lo largo de los años por lo que he visto afuera y por lo que viví, porque tengo la edad como para haber vivido aquellas horas. Y es muy importante tener en cuenta que la gobernabilidad, que es la garantía del equilibrio de la convivencia desde diferentes perspectivas, es absolutamente esencial. Y en este momento, por ejemplo, donde se está en un proceso de recolección de firmas para la derogación de la ley de urgencia de consideración, la gente se haya producido un hecho político de dimensiones increíbles, Cris, porque juntar cientos de miles de firmas, superar el 500.000 de firmas en medio de una epidemia terrible, porque no tenemos muy claro ni por dónde entra ni cómo a uno se la termina agarrando, es realmente un récord importantísimo, internacionalmente considerado. Y eso que yo
he sostenido que constitucionalmente no era posible prorrogar los plazos, como no debió ser posible cambiar los tiempos de la elección municipal, y resultará imposible cambiar la fecha de la próxima elección nacional, no importa la pandemia, que ojalá no esté de moda. Pero a lo que voy es que en estos días donde la promoción de la colección de firmas para que el referéndum prospere, porque es eso, es, como dice el eslogan, tener las firmas que habiliten para que la gente luego defina si está de acuerdo o no está de acuerdo. Bueno, en este tiempo debo decir que no me pareció acertada, en el marco justamente del tiempo de un golpe dramático como el que vivimos estado en aquel tiempo, la publicidad que se hizo ayer por la promoción de la recolección de firmas. Yo creo que debiera pensarse un poquito más. Yo sé que la pasión es complicada, sé que la ansiedad muchas veces rompe los criterios de pasión y de sentido mejor o de buen sentido, pero no podemos hacer un enemigo del que no firme, como no podemos ir a conquistar al que aún no firmó por la vía de llevarlos a tiempos de radicalización. Creo que estas horas son tiempos de los que quieran recolectar firmas, hacerlo mano a mano, desde la oportunidad para que todos podamos votar después y decir si estamos de acuerdo o no, con la ley, con el procedimiento que se siguió, por lo que es el uso de las mayorías parlamentarias. El sistema es elementalmente simple, Cris. La gente vota parlamentos primero, suponiendo que hubiera 2 vueltas, queda cristalizado la Cámara de Diputados y Senadores. En este caso fue una coalición electoral de partidos que poco tienen que ver unos con otros y que tenían por objetivo ganar una elección. Se instalan las mayorías parlamentarias y la coalición en el Parlamento ha funcionado casi matemáticamente en los temas que importan. Y bueno, y la primera norma que aparece es considerar de urgente consideración capítulos enteros en 500 y pico de artículos de temas totalmente distintos, que obviamente no todos son urgentes. Pero la gente podrá firmar para poder abrir la oportunidad de que se vote luego si se está de acuerdo o no con esa ley, en la parte de la ley que se impugnó, o el criterio que se quiera poner. Pero lo que está claro es que lo que no me gustó, y lo digo realmente con la sinceridad que siempre hablamos, que se utilicen mecanismos que le hacen mal a la propia causa, en mi modesta opinión. Por lo tanto, quise primero que nada dejar dicho lo que es la memoria de ese golpe, que en realidad en Uruguay ha sido siempre tan extraño. Hemos tenido un Baltasar Brum, que ha sido un político excepcional en la historia del país, un hombre joven y brillante, que pasó a la historia en una foto con 2 pequeños revólveres un revólver en cada mano, suicidándose ante un golpe de Estado salido del cuerpo de bomberos. Es decir, son imágenes que Uruguay ha probado todos los mecanismos, pero siempre en la rebeldía contra el golpe y de la violación de los derechos constitucionales. Por eso es tiempo de asegurar gobernabilidad. En los próximos días estoy dando una conferencia importante que he tenido el honor que se me ha invitado desde el exterior, pero por Zoom naturalmente, justamente por esta obsesión de la gobernabilidad democrática, y por eso quería abusar, querida Cris, de por primera vez leerte un trozo de algo que escribí porque siento que representa lo que pienso. Bueno, pero es compartir. Siempre es compartir. Yo creo que lo importante de eso es compartir. Por supuesto que los retornos han sido muy lindos, múltiples, y además es notorio que no son contra nadie, y si lo fueran, lo diría expresamente, pero el tener presente que estas sociedades que se fragmentan, no tenemos que dejar que nos fragmenten. Tenemos que militar por nuestras ideas, canalizar nuestras ideas en los partidos políticos y las organizaciones sociales, en el mano a mano, en la forma de modelos de vida, porque ya sabemos que detrás de lo peor solo el peor, nunca hay mejor. Por eso es importante nunca más
tenemos claro que el nunca más no depende de una vocación, depende que no se junten los que tienen la fuerza como para poder hacer del nunca más una vez más. Por eso, para que no corra sangre, para que no tengamos el dolor de perder lo que tanto cuesta adquirir después o recuperar, y a veces nunca, bueno, que seamos militantes de la fraternidad política, del diálogo, del enojo, de la discusión, de la participación, de la no neutralidad, porque la neutralidad es lo más parecido a la prescindencia. Y el que prescinde de sus cosas, otro se ocupa de ellas. Así que eso es en realidad lo que más fuerte quería dejar dicho, querida Cris. Bueno, mira, en el día de ayer yo comentaba en el contrapunto, ¿no? Una de las causas por las cuales Uruguay sufrió el golpe de Estado fue que no nos encontró juntos. Sí, 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 absolutamente. También es cierto que todo eso forma parte de un concierto internacional, ¿verdad? Es decir, esto venía organizado desde lejos, había otros intereses en juego y mañana podrá haber otros, que pueden ser el agua, que pueden ser los alimentos, que puede ser la geopolítica, en fin, los poderes centrales son poderes centrales y a veces pasan por arriba, muchas veces la historia está plagada. Ahora hay nuevos jugadores, habrá que hablar del nuevo jugador que es China en el tablero internacional, con ese mensaje, como decíamos el otro día, le mandó al mundo desde Marte para que se dieran cuenta dónde está China hoy, que no es solo que produce cosas más baratas. Y sin duda que lo que decís tú, el hecho de juntos. Lo que pasa que como lo primero que se construye es la grieta, el primer efecto de la grieta es generar dos bandos, y los que tratan de cruzar de bando para tender un puente, si no tienen suerte quedan apretados en la grieta, ¿no? Entonces, si será verdad lo que decís, el juntos tiene que ser ahora, siempre, que no quiere decir identidad, coincidencia, es procesar el conflicto. El gran tema es conocer las estructuras de los conflictos y cómo se trabajan. Hoy son objeto de ciencia, son objeto de estudio, digo, no, ya dejó de ser una teoría, ¿no? Pero bueno, es como tú dices, la unidad dentro de la diversidad sigue siendo el mejor antídoto, la mejor vacuna contra las ideas mononucleares, ¿no? Y es lo que tenemos que cuidar, no el uno contra otro, sino el juntos, ¿no? Por la democracia, por nunca más, por todas esas cosas. Y no sé qué tiempo nos queda, Cris. 2 minutos. En 2 minutos nada más, dejar dicho mi profunda preocupación por las pseudo vacaciones de julio y que el ministro de Salud Pública sea escuchado y se haga fuerte cuando él dice: en estas condiciones de la epidemia yo no viajaría. ¿Cómo va a ser el retorno de esa gente? ¿Va a ser como en Francia, que los ponen en un hotel que paga el que viajó y están en un hotel reservado por el Estado del cual no pueden salir hasta estar tratados de alta? Y es París, es Francia. ¿O lo vamos a dejar librado a la libertad responsable a ver si alguno siente el síntoma de haber traído la cepa Induplus? En una palabra, yo invito a que el Ministerio de Salud Pública sea escuchado, que el Ministerio de Turismo ayude a cambiar las fechas de vuelo, que la Cancillería a través de sus consulados ayude a cambiar la fecha de las reservas de hoteles. Es mucho lo que hay en juego. Ahora que estamos mejorando, sería terrible que cepas que ya están pegando en la puerta todavía las trajéramos fortalecidas para, sobre todo que están viajando muchos niños, muchos muchachos jóvenes que no están ni vacunados. Por lo tanto, ojalá se reflexionara un poco esto, con la ayuda económica a las agencias y a los que viven de esto, que nadie quiere que pierdan. Y un solo instante para decir que ojalá alguien se haya acordado lo que hablamos tú y yo hace tantos meses, ahora que se ve los 350.000 millones de dólares que acaba de poner de vuelta el Fondo Monetario Internacional para los préstamos a los países, entre los que
ahí está incluido, ¿no? Te mando un abrazo enorme, enorme, y nos estamos encontrando el próximo martes. Hasta el próximo martes y a disfrutar el otoño que tiene su encanto. Al lado de la estufa a leña tiene su encanto, querido. Qué maravilla, hasta la estufa nos cambió, ¿viste? Antes era la vieja y querida estufa y ahora ya hay doble convección y doble quemado y bueno, la vida cambia, pero el espíritu es el mismo, es sentarse frente a la llama. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.